Representación en Andegrin y Roussillon. Pulsión y representación son dos conceptos centrales para el psicoanálisis, interrelacionados en cuanto la representación es una de las formas en que podemos saber de la pulsión. La pulsión busca la representación que llega hasta el ideal de la sublimación. Contrapuestas en cuanto descarga, digamos en lo que sería el circuito más corto, como es la descarga directa. Es decir, ese puro acto que se va a oponer al pensar, es decir, al representar. En esta interacción, la introducción del objeto va a ser una pieza clave. En esta dialéctica nos manejamos los psicoanalistas, en especial luego de la introducción de la noción de pulsión de muerte. Estos dos autores que nos van a representar hoy, Juan Genaro y Patricia Latosinski, han hecho un aporte sustancial de estos conceptos. Así que los voy a presentar en orden de participación. Primero Patricia Latosinski. Ella es psicoanalista, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, perteneciente al espacio André Green y miembro docente del Contemporáneo Instituto de Psicanálisis de Porto Alegre, Brasil. En tanto, Juan Genaro es miembro titular y didáctico de APA, ex miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París, en cuyo instituto se formó. Es ex director de la biblioteca de APA y miembro de la comisión de redacción de la revista, para la que hizo varias traducciones. Es autor de En los desfiladeros de la psiquis, de Editorial Biebel, escribió varios libros en colaboración. El último fue La Escuela Francesa, de Editorial Versará, aunque me comentó que irónicamente él no cree en una escuela francesa. Y allí escribe sobre Joyce McDougall, que además, y esto fue inspiración para mí, fue su analista. Así que bueno, los dejo con... Tengo ganas de invitarlo a tomar un café para que me... Gracias. ¿Está bien? ¿Está ligado? Gracias, Rafa. Bueno, buen día a todos. Antes de todo, me gustaría agradecer a Secretaría Científica por esa invitación y también por dar espacio a esos autores que son tan importantes para la clínica. Me gustaría agradecer también estar participando de esa mesa con el doctor Juan Genaro, un pensador importante en nuestra institución, y con Rafa Maruco. Así que muy contenta. Les voy a leer algo que está bastante breve y para después discutir. Pulsión y representación en André Green. El pensamiento de André Green se inscribe en la tradición freudiana, pero al mismo tiempo la interroga desde un lugar distinto, más cercano a los límites del aparato psíquico. Lo que Green pone en cuestión es la capacidad de la teoría clásica para dar cuenta de ciertos funcionamientos contemporáneos, donde el conflicto ya no se presenta entre representaciones reprimidas, sino como una especie de vacío, una detención del pensamiento, una imposibilidad de soñar. Su obra podría leerse como una respuesta a una pregunta que atraviesa toda su metapsicología. ¿Qué ocurre con la vida psíquica cuando la representación fracasa? Freud había concebido el inconsciente como un sistema de representaciones reprimidas, regido por los mecanismos del desplazamiento y la condensación. Green, observando la clínica de los estados límite y de las depresiones blancas, advierte que hay zonas donde ese modelo ya no alcanza. En esos pacientes, lo reprimido cede lugar a lo no representado, y el aparato psíquico parece perder su capacidad de figuración. Por eso su propuesta teórica se sostiene en la idea de una lógica de la heterogeneidad, que introduce un descentramiento dentro de la metapsicología. El psiquismo no funciona de manera uniforme ni bajo una única ley. Está atravesado por registros distintos, a veces incompatibles. El registro de la representación, el del acto, el del pensamiento, el del silencio. Entre ellos no hay continuidad, sino tensiones, rupturas y oscilaciones.
En ese marco, la pulsión adquiere un estatuto central. Freud la había definido como un concepto límite, una fuerza situada entre lo somático y lo psíquico, que exige ser representada para no volverse pura excitación. Green retoma esa definición freudiana para ampliarla como par pulsión-objeto, que implica que la pulsión es motor del aparato psíquico y el objeto es revelador de la pulsión. No hay pulsión sin objeto, ni objeto sin pulsión. El sujeto es el resultado del encuentro de la pulsión y del objeto. Y es allí donde nace la representación. La pulsión se representa en el interior del psiquismo como un elemento heterogéneo, algo que impulsa la representación, pero que también puede desbordar. Cuando la representación logra ligarla, el pensamiento puede sostenerse, pero cuando esa ligadura se rompe, emerge lo no representado o incluso lo no representado. No se trata aquí del retorno de los reprimidos, sino del retorno de lo que nunca llegó a ser representado. Esa concepción lleva a Green a formular la idea de una especie de trabajo de representación, en continuidad con el trabajo del sueño freudiano. Pero pensar no significa solamente formar representaciones, sino mantener la tensión entre lo que puede y lo que no puede representarse. El pensamiento se vuelve una función dinámica, un proceso que nace precisamente en el punto en que la representación encuentra su límite. Green describe ese trabajo como un esfuerzo constante de figurabilidad, de transformación de la pulsión en forma, de creación de vínculos que impidan la caída en el vacío psíquico. El modelo del sueño, que correspondería a la neurosis, ocupa dentro de ese sistema un lugar paradigmático. Para Green, el sueño no solo realiza deseos reprimidos, sino que encarna capacidad del aparato psíquico de transformar la pulsión en imagen, de dar forma al exceso. En el sueño, la energía pulsional se liga, se condensa, se desplaza. La figurabilidad triunfa sin destruir la fuerza de la pulsión. Soñar es la forma más sofisticada del funcionamiento representativo, un modo de mantener viva la vida del pensamiento. Allí donde el sujeto puede soñar, todavía puede pensar, elaborar, simbolizar. Pero Green menciona también un otro modelo, el del acto. Green lo describe como el negativo del pensamiento. En el acto, la pulsión no se transforma, se descarga directamente. En el cuerpo o la escena externa sustituyen la actividad psíquica. No hay figuración ni desplazamiento, lo que hay es evacuación. El acto se impone allí donde el aparato ha perdido su capacidad de representación. Es la forma extrema del fracaso del trabajo del pensamiento. En la clínica, eso se traduce en actuaciones, inhibiciones del pensar, depresiones blancas, somatizaciones o pasajes al acto. No hay aquí conflicto entre representaciones, sino una caída del sistema representacional mismo. Lo que Green nombra lo negativo se sitúa en ese punto de fractura. Lo negativo no es simplemente ausencia o destrucción, es la condición misma de la representación. Para que algo sea representado, algo debe ser perdido. Pero si esa pérdida no puede tramitarse simbólicamente, el vacío se vuelve mortífero. En muchos pacientes contemporáneos, el analista se encuentra frente a ese negativo radical, que no se traduce en palabras ni imágenes, sino en silencio y movilidad. El trabajo analítico, entonces, debe orientarse a reintroducir la posibilidad de representación. Green dice que el analista cumple una función objetalizante, ofrece su presencia para que el objeto perdido pueda ser pensado y no solo actuado. Se trata de sostener el campo donde el pensamiento pueda reiniciarse. Fernando Rivari, en el libro ¿Por qué Green?, subraya que esta concepción no busca oponer sueño y acto, sino pensarlos como dos modalidades coexistentes del funcionamiento psíquico. El análisis se sitúa precisamente entre ambos polos,
entre la capacidad de soñar y la compulsión a actuar, entre la figuración y la descarga. La tarea del analista es restablecer la función representativa, transformar el acto en palabra, el exceso en pensamiento, la descarga en sueño. El proceso de tratamiento no apunta a eliminar el acto, sino a volverlo pensable. De este modo, Green amplía la metapsicología freudiana hacia una topología del límite. Del límite. El inconsciente ya no es solo el lugar de lo reprimido, sino también el espacio de las fallas del pensamiento. En su centro se encuentra la tensión entre pulsión y representación, entre figurabilidad y vacío, entre vida y desorganización. Pensar con Green implica aceptar que el psiquismo está hecho de discontinuidades, de fracturas, de zonas de sombra, donde el sentido no se produce. Pero también implica reconocer que es precisamente en esas zonas donde el pensamiento puede renacer. El psicoanálisis, en esa perspectiva, no se define únicamente como interpretación del sentido, sino como trabajo sobre los bordes del pensamiento. Allí donde el sujeto no puede soñar, el analista despliega su pensamiento clínico y extiende los límites de lo pensable. Allí donde la palabra se interrumpe, sostiene la posibilidad de que algo se piense. Green nos enseña que el pensamiento nace en el límite mismo de la representación y que ese límite no es un fracaso, sino una frontera viva donde se juega la posibilidad de la creación psíquica. Entre la pulsión y la representación, entre la fuerza y el sentido, entre el acto y el sueño, el analista trabaja para restituir la figurabilidad del vida, para transformar la descarga en forma y para devolver al sujeto la posibilidad de soñar lo que antes solo podía actuar. Bien, buenos días. Los que me conocen mucho, pienso, saben que yo siempre defiendo eh, la idea de que nuestro espacio científico, nuestra asociación, debe mantener una gran neutralidad en relación a los debates ideológicos, políticos y demás. Sin embargo, les voy a pedir que me disculpen, pero en un día como hoy no puedo dejar de expresar y compartir con ustedes la alegría y la profunda emoción que me produce este paso importante que se ha dado en el mundo en relación a la paz. Me parece que en un día como hoy, Eros ha triunfado sobre Tánatos. Yo espero que eso sea fecundo y prospere. Solo eso. Bueno, Bravo, Juan. quería agradecer a Marcelo, con quien tenemos un conocimiento muy antiguo, nos conocimos desde niños, yo diría, por la invitación y a toda la comisión científica. Y quería agradecer también al grupo de estudio sobre René Roussillon, porque la propuesta de comisión científica fue en su origen que el grupo designara a alguien para hablar sobre este autor. Y bueno, me dijeron a mí, así que también quiero agradecer a este grupo. Este grupo trabaja y estudia hace ya varios años la obra de René Roussillon. Me permito muy rápidamente nombrarlos, porque ha habido colegas que han formado parte del grupo y luego, diversas razones, ya no. Les pido disculpas si me olvido de alguien, pero es un grupo que coordina Cristina García Lema, Ricardo Spivak, Ezequiel Jaroslavsky, Cristina Teresa Navedian, Osvaldo Menéndez, que es secretario científico de SAP,
Daniel Amra, Adriana Gundelgraber, Raúl Massino, Cristina Uceta, Adriana Meluco Orozco, Titi Levi, en fin, un grupo de colegas que trabajamos, ¿no?, en este tema. El pensamiento de René Roussillon es vasto y complejo. Resulta entonces, tanto como su obra, resulta muy difícil en el apretado tiempo que tenemos en una jornada como hoy, tocar todos los temas que él desarrolla y aborda. Sin embargo, en mi opinión, es un autor indispensable si se quiere conocer y recorrer el rumbo que el desarrollo, tanto teórico como clínico, adopta el psicoanálisis del siglo XXI. Y el creciente interés en nuestro trabajo psicoanalítico por los complejos procesos que intervienen en el nacimiento del funcionamiento psíquico, su capacidad a reflejar y representar el mundo. René Roussillon es francés, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París, didacta y es miembro muy eminente de una filial de la Sociedad de París, que es la Sociedad de Rhône-Alpes, cuya capital es Lyon, donde la ciudad de Lyon, la antigua capital de Francia, en la época de los galos. Él allí es profesor, ha sido durante muchos años profesor de psicopatología en la Universidad de Lyon. Yo les traje para mostrarles, de los libros, es menos conocido que Green en nuestro medio, Roussillon fue más joven también. Hay dos libros de él que están traducidos aquí, Paradojas, yo los tengo pero en francés, pero Paradojas y situaciones límites del psicoanálisis, es y Lo transicional, lo sexual y la reflexividad, que también está traducido. Yo intervine en la traducción de este libro con Nora Bosco-Voynich. Eso me olvidaba, el grupo Roussillon fue fundado por la mamá de Nora, por Paula Bosco-Voynich. Que son dos libros muy interesantes, donde está el desarrollo del pensamiento de Roussillon, y les traje algunos para que vean, pues basta la obra, pero está que es muy lindo, para los que hablan francés, El juego y el entrejuego, El placer y la repetición. Y hay un último libro, o por lo menos último que yo conozca, que es una verdadera joya. Si tienen la posibilidad de los que pueden leer el francés, es fácil, cercano a nuestra lengua, que se llama El arte psicoanalítico, que es un libro realmente delicioso. La psicanalista, no, la psicanalista, el arte psicoanalítico. Tienen bastante vinculación, en mi opinión, con un libro que ha escrito Juan Tesón recientemente, que yo tuve el enorme placer de comentar en nuestra revista, sobre el multilingüismo y la creación artística, que es un libro también. O sea, a partir de los desafíos que plantea, como lo explicaba Patricia, el amplio abanico de patologías, desde los denominados cuadros fronterizos o borderline, de límites no siempre precisos, hasta las patologías de la desorganización de la vida mental en la psicosis y las diferentes variantes de los cuadros del espectro autista, en lo que Roussillon mismo denomina el sufrimiento de las patologías narcisistas identitarias, recalcando así que este sufrimiento se refiere a perturbaciones que afectan al propio sujeto y a la constitución de su narcisismo, de su identidad. Podemos recordar que el psicoanálisis, desde los primeros postulados de Sigmund Freud, se ha desarrollado a partir de la observación clínica, que siempre ha servido como eje y factor de modificación
de las diferentes hipótesis que la práctica clínica iba a generar, como toda ciencia, por otro lado. Estas hipótesis fueron modificándose, como fue el caso, por ejemplo, de la neurótica. ¿Recuerdan? Trabajo sobre el tema. O intrincándose con nuevas hipótesis que permitían avanzar en la comprensión del funcionamiento de nuestra vida anímica. Si recordamos, en 1914 Freud introduce la noción de narcisismo y en particular la de narcisismo primario, que constituye el núcleo originario del yo y del espacio subjetivo en el que podemos reflejar y representar el mundo objetivo. El psicoanálisis de niños introduce además el interés por el estudio de las primeras etapas del desarrollo psíquico, la constitución misma del psiquismo naciente y, como lo dice Roussillon, la apropiación subjetiva del objeto y en particular del objeto primario en el marco del vínculo primordial de la madre y el bebé. Una importante corriente se desarrolla en el estudio de estos procesos que intentan desentrañar lo que denominamos lo arcaico de nuestra vida anímica. Autores como Klein, Winnicott, Bion, Tuskin, Potaskin. En Gran Bretaña, Green, McDougall, Botella y naturalmente René Roussillon en Francia, Norberto Marucco, Raúl Tebaldi en nuestro medio, entre muchos otros, forman parte de esta corriente de pensamiento e investigación que constituye, en mi opinión, y construye sin duda el psicoanálisis del siglo XXI. Ahora bien, ¿cuál es el proceso en el que se produce esta apropiación subjetiva del objeto y la delimitación de un mundo subjetivo interior separado del mundo externo? ¿Cómo se constituye ese núcleo del yo que denominamos narcisismo primario y nuestra capacidad de representar y luego nombrar el objeto? Nuestra capacidad a representar y luego a nombrar el objeto, es decir, la capacidad a simbolizar. Yo miraba el otro día en YouTube, en YouTube se encuentran una cantidad de conferencias, todas muy interesantes. Entre ellas, Roussillon estuvo en 2 oportunidades en nuestra sociedad, nuestra asociación, y una última vez el 7 de abril del 2021-2022. Está en YouTube, se encuentra fácilmente, se pone en Roussillon y aparecen todas las conferencias. Esa está traducida, traducida por mí. La traducción en simultáneo fue muy lindo, aunque yo soy muy precipitado como traductor, porque le traducía todo el tiempo y no lo dejaba más. Así que bueno, me retó por eso. Entonces yo miraba el otro día en YouTube una reproducción, bien, una representación, de una conferencia de René Roussillon sobre un tema muy particular, el enamoramiento. Es muy linda. Y en particular el momento fulgurante de lo que los franceses denominan el coup de foudre, el golpe de rayo, ¿no? Los franceses tienen una historia con el coup. Coup, que quiere decir costo, es muy interesante la palabra, y también golpe, ¿no? Como après coup, como el coup de foudre, como coup après coup, en fin, ¿no? Una enorme cantidad de expresiones con la historia del golpe. Entonces, la conferencia sobre el coup de foudre, ¿no? Y que en nuestro medio los más añosos denominábamos flechazo, ¿ah? Haciendo alusión al mitológico y regordete hijo de Venus, ¿no? Y los más jóvenes, tal vez con más acierto, tal vez los jóvenes tienen mucho más acierto que nosotros viejos, y que llaman flash, flashear, ¿no? Digo con más acierto porque esta denominación se ajusta mejor a la manera en que Roussillon aborda la cuestión, describiendo de manera muy precisa, pero también muy poética, ese momento tan particular que todos, menos que los deseos,
han vivido alguna vez, o los más versátiles, muchas. Y en el que dos miradas se cruzan, se encuentran, y el tiempo parece detenerse, el entorno se nubla, desaparece, nada parece existir fuera de esa mirada y todo parece transformarse en un antes y un después a partir de ese instante de conmoción y de transformación. Roussillon pone en relación las numerosas descripciones de este momento tan particular en la literatura, es muy lindo lo que él dice, el cine, donde abundan los ejemplos aún, Blancanieves, ¿no? Y hay un momento en que las miradas del príncipe y ella se encuentran. Un momento interesantísimo. Y él va a llevarnos, su reflexión nos lleva a la descripción que hace Winnicott del encuentro del niño con la mirada de la madre, que lo sitúa y en la que éste se refleja, configurando el marco en el que la investidura pulsional, la doble investidura pulsional, puede establecer. El artículo único está en Juego de Realidad, se refiere al estadio del espejo, a su manera de concebir. Para él la reflexión, la reflexividad, se refiere a la mirada de la madre, al espejo que es posterior a eso. No hay manera de reconocerse en el espejo si no hay una representación interante. Es obvio. En este marco, en esta doble investidura pulsional que el bebé podrá, en la que el bebé podrá investir su propio espacio, es en ella, en la que podrá investir su propio espacio, su propio borde, o chopiel, como describe Didier. Y situar, entonces, en este espacio las primeras vivencias sensoriales en la relación piel a piel con su objeto primario, en resonancia y armonía con este objeto primario, con su madre. Roussillon lo describe como la armonía estética, constituyendo entonces las primeras y fundamentales huellas mnémicas sobre las que se constituirá nuestro narcisismo primario, nuestro espacio interno subjetivo y, como dicen los ingleses, last but not least, nuestra capacidad de diferenciar el adentro del afuera, el mundo real de nuestra representación del mismo. La fantasía y los sueños de la realidad, como explicaba Patricia, y que Green denomina a este proceso la decusación primaria, refiriéndose a la decusación, el cruce de los nervios en el tronco cerebral, es decir, el momento en el que la pulsión que viste el objeto primario inflexiona sobre sí. Green allí, de manera interesante, va a decir que esta inflexión de la investidura va a producirse y va a poder producirse, va a producirse en el marco de esta doble investidura pulsional, que le da el marco en el cual poder hacer este giro de la pulsión sobre sí mismo, sobre el bebé mismo. Es decir, esta decusación primaria tiene que ver también con la inflexión pulsional que también describe Freud en 1914, en la que la investidura del objeto primario se revierte en investidura del propio iniciente sujeto. Los invito ahora a hacer un viaje en el tiempo y la geografía. Vayamos. Ah, ¿ya pasé? Bueno. Dale, sigue. Viajemos, si quieren, viajamos a Roma, más precisamente al Foro. Allí podemos contemplar antiguas edificaciones en las que el trabajo paciente de los arqueólogos
recordamos cómo Freud apreciaba esta metáfora, pone al descubierto las soterradas estructuras sobre las que las nuevas fueron construyéndose. Así, un antiguo templo etrusco, de algún dios ya olvidado, sirvió de base a un templo romano y a su vez este a una primera iglesia cristiana de estilo románico y sobre esta una nueva catedral gótica. De la misma manera, en París podemos visitar el Museo de Cluny y sus magníficos tapices medievales, sus famosos unicornios, pero también hoy podemos visitar las antiguas termas sobre las que se construyó este museo y que estaban, que se descubrieran, ocultas. Si no había la posibilidad de representarse eso que estaba. De forma similar, en nuestro psiquismo, las primeras huellas mnémicas, las primeras experiencias y vivencias cercanas a las sensaciones corporales previas al lenguaje y la capacidad de simbolizar las mismas y representarlas o nombrarlas, se integran con las nuevas, constituyendo, sin embargo, la base de sustentación de las mismas. Ahora bien, esta integración, que Roussillon denomina la integración primaria, previa a la simbolización, y más allá o más acá del posible recuerdo, puede fallar. Es lo que ocurre con las experiencias o vivencias traumáticas o en situaciones de carencia, en las que naufraga, aún parcialmente, el marco pulsional del que hablábamos y que sostiene este proceso integrativo. El resultado será una falla o un agrietamiento en la base misma narcisista de nuestro edificio psíquico, las vivencias traumáticas o de carencia quedando escindidas y sin posibilidad de ser incorporadas a la representación o un relato. En la clínica enfrentaremos estas vivencias agónicas de una nada indescriptible, de vacío, de muerte interior, lo que llevó a Green a hablar de una clínica. Joyce McDougall, que prefería la metáfora teatral, mi querida Joyce, decía que era similar a lo que sucedía en una obra teatral en la que al libreto le faltan hojas. Es necesario completar el libreto para que la obra pueda ser interpretada y representada. Debemos tener en cuenta, ya me falta poquito, también que este proceso arcaico primario en el nacimiento mismo de nuestro psiquismo conlleva también una articulación compleja que excede a esta presentación. Otros procesos también primordiales, como es, por ejemplo, la intrincación o anudamiento pulsional entre la pulsión sexual y la llamada pulsión de muerte. Paso de largo, solo recordar que Freud mismo, en 1923, en el problema económico del masoquismo, sugiere cambiar este nombre, que es fuente de muchos malentendidos. Escuchaba a Norberto Maruco decir que sin repetición no habría psicoanálisis, estoy muy de acuerdo con él, pero que el giro teórico de los años 20, más allá del principio del placer, la repetición había devenido compulsiones de repetición, introduciendo una noción de fundamental importancia, es decir, lo que introduce allí es la fuerza que nos empuja a repetir, al trabajo psíquico elaborativo que Freud describe en el Más allá del principio del placer. Trabajo psíquico que transforma el objeto y lo crea como símbolo de otra cosa. El objeto símbolo del objeto en la paradoja que funda la posibilidad de simbolización. El carretel, que es carretel, pero es al mismo tiempo la madre, ya no es carretel, es otra cosa. La madre creada, encontrada por el niño y que permite la integración simbólica del estar, no estar, y que constituye la base misma del cuento que describe Freud. Todos recordamos el famoso cuadro de Magritte, es una pipa, y abajo él escribió, ceci n'est pas une pipe, esto no es una pipa. En el que el artista anticipa prodigiosamente no solamente el proceso de simbolización, de representación, sino también la atribución de existencia. Lo que es y no es, lo que es adentro y lo que es afuera. Pero la repetición es también en nuestra clínica del vacío, siguiendo la denominación de Green, una tentativa de encontrar una resolución diferente a un camino que culmina en el vacío. Es lo que se repite compulsivamente en el campo transferencial. Es lo que nos permite, confiando en nuestro instrumento psicoanalítico, modelado en nuestra formación analítica, nuestro propio análisis, que es interminable, y en su mayor parte inconsciente, a través de nuestra contratransferencia, es decir, el tercer plano de nuestra escucha, restituir por vía de porre, como decía Freud,
las hojas perdidas del libreto del teatro interior de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Creo que dieron un panorama riquísimo. A mí por lo menos me dieron muchísimas ganas de estudiarlo. Así que en ese sentido, pues, de misión cumplida y muchas gracias. Eh, bueno, vamos a las preguntas. Primero estaba Perino, ¿no? Rafa, solo quería aclarar algo que yo agarré un fragmento de la obra de Grimm, porque es muy vasto, ¿no? Así que solo para no dejar pasar que estamos acá trayendo en el seminario con Norberto, estudiamos profundamente cada detalle de eso, ¿no? Espero que No, se pero pueda creo que entender. la complejidad y la idea, digamos, del interjuego, ¿no? Y la coexistencia de dos funcionamientos, el funcionamiento del sueño, el funcionamiento del acto, en ambos, creo que estuvo muy claro y muestran la complejidad de esta tarea analítica. Eso La creo que... complejidad es abreviar todo eso. Sí, 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 sí. Bueno, primero, bueno, muchas gracias porque las presentaciones son muy claras y ponen muy en claro cuál es el factor, lo cual permite confrontar. Parece que esa es un poco la idea. Y hay una pregunta que yo me hago para confrontarlo, para empezar. ¿No les llama la atención que el 2% o 3% de la población de pacientes enfermos, sí, son los órganos? Sin embargo, en los últimos años, ya no sé cuándo, No se te oye, Willy, acerca el micrófono. pareciera que ocupan con la clínica del vacío la totalidad de las intervenciones de los analistas y el trabajo de los analistas. ¿No creen que hay algún error cuando hay un concepto que pareciera explicarlo todo? Vamos a una... La pregunta... Ah, perdón. Una ronda. Ah, una ronda. Bueno. ¿Quién? Juan Pinetti, pero estaban... Norberto Maruco. No te oímos, Roberto. Ahí está. Bueno, buenos días. Fue un placer escucharlos. Parece que hacía falta escuchar algo que tuviera que ver con el problema fundamentalmente de lo arcaico, por lo que Willy planteó como el vacío. A mí me parece que la importancia de estos temas que trató tanto Patricia apoyándose más en Green o Juan apoyándose en Ducillón, apuntan, me parece, y esto es una pregunta, si no apuntan a algo que es parte de la estructuración psíquica, o sea que no implica si hay tantos pacientes o tantos pocos o muchos que tengan esta problemática. Lo que implica es que el psiquismo se conforma en esto que es lo arcaico, me parece, ¿no? Y ahí me parece que Juan dijo algo, que incluía un problema de técnica, podríamos decir, que esto arcaico convoca, esta es una pregunta, convoca a lo que podríamos llamar contratransferencia. Sin contratransferencia, sin el uso de la contratransferencia, les pregunto si podría haber forma de acercarse con construcciones, por ejemplo, a este problema de lo arcaico. Ahora, lo arcaico, Juan y Patricia, no definen el destino si uno no llega a ellos, si uno se queda con la idea de que es imposible
llegar a lo arcaico, que está fuera del campo del psicoanálisis. No estamos dejando a las personas, a los que sufren, condenados a repetir un destino en lugar de encontrar una representación a esa pulsión del destino. Bueno, muchas gracias, fue un placer escucharlo. Adrián. Bueno, ahora la pregunta de Norberto me cambió lo que quería decir, porque ahora me quedo más pensando en lo que dijo Norberto. En primer lugar, les quiero agradecer a los dos las presentaciones. La verdad es que yo le decía a Patricia antes de empezar, es como mis dos amores, es decir, Green y Roussillon me acompañan en el día a día y son eh, dos autores que me dan respuestas a interrogantes permanentemente. Juan, vos hablabas de ese libro, L'Art Psychanalyse. Roussillon tiene un último libro que es sobre narcisismo, que lo acaba de presentar. En el libro de narcisismo, él aboga por una teoría no narcisista del narcisismo y plantea mucho el lugar del objeto. Entre esos dos, ese es mucho más. La psicoanálisis tiene un desarrollo mucho más profundo. Y ya que mencionas eso y mencionabas YouTube, existe en YouTube una grabación de la presentación de ese libro, de la psicoanálisis, que curiosamente en esa presentación la aprovecha Fernando Uribarri para hacer la presentación de el último libro de Green, o sea, juntando a Roussillon con Green, que es La clínica de lo negativo, que es, digamos, el último libro publicado sobre Green, en homenaje a los 10 años de la muerte de Green. Ahí se arma una serie de planteos entre Green, Fernando y Roussillon, que los invito a escucharlo porque es muy, muy interesante, pero se esboza algo que les quiero preguntar a ustedes. En esa discusión entre ellos dos queda planteado algo así como, por ejemplo, Patricia decía, citando a Green, para que algo se presente, algo debe ser perfecto. Bueno, eso entra en discusión en Roussillon y él empieza a plantear ciertas paradojas, que él encuentra, hablando de la melancolía, que no necesariamente eso se puede resolver. Es decir, para hacer el duelo hay que perder la cosa, pero para hacer la cosa, para perder la cosa hay que hacer el duelo. ¿Cómo se sale de eso? Plantea Roussillon. Entonces ahí se arma un debate entre ellos dos, donde me parece que lo que terminan planteando, y ya termino, es Green se abocó más a la metapsicología de la ausencia. Entonces te pregunto, Juan, retomando lo que Norberto hablaba de lo arcaico, que tiene que ver con esa relación primera al objeto, donde Roussillon casi no habla necesariamente de la ausencia, sino de los modos de presencia del objeto. Entonces, ¿podríamos decir que Green es una metapsicología de la ausencia y que Roussillon plantea más una metapsicología de la presencia? Se los planteo a ustedes como pregunta entre ustedes, ¿sí? Bueno, no, te iba a decir que no sé si se puede plantear así de una manera tan específica, ¿no? Pero Green va a proponer esa complejización freudiana en un sentido de un psiquismo que trabaja, ¿no? Que tanto que él habla mucho en el trabajo de pensamiento, el trabajo de lo negativo, y es verdad que habla de la ausencia, ¿no? Es verdad que propone esa idea de que algo tiene que desaparecer. Traigo algún ejemplo bastante eh, cotidiano, ¿no? Estaba hablando con Marcia antes de venir. Un niño que, de 2 años y medio que entra al jardín y la madre que lo tiene que dejar y en ese entonces se arma una tensión que él no quiere dejarla y ella explica y él no, hasta que él dice, mamá, ¿vos vas con la compu y yo voy a dibujar con mis compañeros? Sí. Ah, ¿vos vas a merendar con tus amigas y yo voy a merendar con mis amigos? Sí. ¿Y vos vas a cantar y yo, ponele, dice la madre, ¿no? Entonces, la ausencia de la madre, lo negativo de la madre, hace con que ese chico empiece a pensar y crear algo, ¿no? Entonces, realmente, ante esa ausencia, Green va a hablar del trabajo de la representación, de la creación. Cuando el niño no puede ver nada, cuando desaparece la madre y no aparece nada y no aparece la posibilidad de ese trabajo y de esas asociaciones, viene el vacío, viene la desesperación. Entonces, traigo algo así, un ejemplo bien cotidiano para que podamos pensar un poco sobre
trabajo de lo negativo o lo que Green va a insistir con eso que vos ausencia. Ahora, si te puede polarizar uno y otro, paso a Juan a ver qué piensa. Bueno, Hugo, llego, Patricia. Antes quería, siguiendo el orden de las preguntas, ¿no? Es decir, la cuestión de la cantidad de pacientes, ¿no? Maruco hizo referencia a eso. Perdón, la cuestión de la cantidad, ¿no? Dos cosas. La primera es que han aparecido así de golpe, ¿no? Los borderline. No estaban y de pronto aparecieron. Nuevas patologías, ¿no? Ahora bien, ¿son nuevas? ¿O somos nosotros los que hemos abierto la oreja a determinada forma en que se presenta la psicopatología o los cuadros clínicos? En cuanto a la cantidad, yo creo realmente que el problema no es cuántos pacientes, sino lo que esos pacientes nos plantean en términos de necesaria transformación en nuestro pensamiento y en nuestra práctica. Y si ustedes miran, Freud siempre ha hecho de esta manera. Primero las histerias, después se agregaron las neurosis obsesivas, que era la neurótica. La neurótica no funcionaba, entonces la cambió, después aparecieron, ¿no es cierto?, la fobia, después aparecieron los cuadros fronterizos. ¿Qué es sino el hombre de los lobos? ¿No? Pues hoy podemos, en ese momento, Freud fue como una neurosis infantil. Luego, lo que Freud llamaba parafrenia, es decir, la demencia precoz de Krepling, pasó a ser un cuadro, no sé cuántos esquizofrénicos hay en el mundo, pero lo que planteaba la esquizofrenia introdujo el narcisismo, introdujo la necesidad de una elaboración teórica. Si bien Freud no trabajó con psicóticos de ese tipo, pero la existencia de estos cuadros planteó la necesidad de una teoría que explique, una hipótesis teórica que asignase el narcisismo primario, y así sucesivamente. Así que el problema no me parece que sea la cantidad de pacientes, sino lo que estos cuadros clínicos, y no solamente los fronterizos, también el autismo en sus diferentes formas, las diferentes formas de la desorganización psicótica, nos plantean como necesidad de responder técnicamente a nuestro trabajo y las formulaciones teóricas sobre las cuales se apoyan. Me recuerdo que Meltzer decía que nuestras teorías son intentos de pensar lo inefable que vivimos en nuestras. Estoy muy de acuerdo. También, sí. Lo arcaico convoca la contratransferencia, decía Maruco en su pregunta. Nuestro desafío, y yo creo que es así, nuestro desafío, el problema es con estos pacientes lo irrepresentable, lo que es inaccesible a la representación, lo que Roussillon llama el trauma perdido. Es decir, eso traumático que no alcanza la representación porque es previo. Son esos contenidos vacíos de contenido. Eso es lo que decía McLuhan, ¿no? Es decir, el libreto al que le faltan hojas. Y que tiene razón Maruco cuando dice, eso parece definir el destino, el ananqué. Que se pronuncia distinto, pero no soy griego. Disculpa. ¿Por qué el destino? Porque pareciera que en esa compulsión a repetir hay algo de inmodificable que es lo que podemos encontrar en la tragedia griega.
que yo haga, hay algo misterioso que solo los oráculos conocen, que me va a llevar a repetir algo sin posibilidad de modificar. Nuestro gran desafío es modificar. No es la nada que hay que rodear acompañando, como dicen algunos autores. Es la cuestión de aceptar el desafío de vivir en la contratransferencia. Esas vivencias, recordemos lo que es una transferencia, es lo que se transfiere al espacio analítico, al vínculo analítico, y desde esas vivencias poder restituir algo que permita la representación y el poder pensar esos momentos traumáticos. Vos decías, la palabra de Maruco cambió mi pensamiento. Decía, bueno, de eso se trata. De eso se trata. En lugar del objeto, algo debe ser perdido, ¿no? Muchísimas gracias. Por dos razones. Una, porque me contaste un libro de Roussillon que yo no conocía y que voy a ir corriendo a ver si está en digital para sobre el narcisismo. Y decías además que pareciera que Roussillon ahora se interesa más en el objeto, ¿no? Más que en el narcisismo. Eso te agradezco también muchísimo porque yo venía pensando eso. Es decir, Green y Roussillon han escrito hasta acá, parece que ahora es distinto, mucho sobre la construcción del narcisismo primario, o las fallas en la construcción del narcisismo primario. Y falta un desarrollo que tengan en cuenta qué pasa con el objeto primario. Yo llamo a eso el anidamiento. Porque si hablamos de una doble investidura, bueno, de cómo se estructura la investidura materna. Cómo en el imaginario inconsciente materno se crea un lugar simbólico en el que ese futuro bebé, y digo futuro porque yo creo que ese espacio se va estructurando aún antes de que el bebé esté en la panza y todo a lo largo del embarazo. Hasta que se produce el encuentro, a pesar de toda la tecnología ahora que permite ver el bebé en la panza y qué sé yo, el momento del encuentro es algo muy particular. Se han hecho partos, yo lo hice en mis épocas de residente. Ese momento que la mamá encuentra a su bebé es Blancanieves, es inefable. ¿Sí? Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo en la madre se creó este espacio en el que el bebé puede reflejarse? ¿O qué pasó si no se creó ese espacio? Yo tenía una paciente, una jovencita, que había quedado embarazada, un padre totalmente episódico, sí. Entonces, en una familia muy tradicional, así que rechazaban mucho, condenaban mucho por este embarazo, y la chica venía diciendo que ella sentía que había un monstruo que la comía por dentro. Es decir, todo el trabajo con ella fue largo, era ayudarla a poder cambiar esta representación y conectarse con su bebé adentro. Es decir, crear un espacio de sobrevida para su bebé y para ella misma. Bueno, esto es. Sí, quedaba una, pero no importa. No, sí, ya lo tengo. Adelante. Sí. Perdón por extenderme. Gracias. Yo estoy tratando de seguirlos, así que discúlpenme. No conozco mucho la teoría de ambos, pero
hay cosas que, bueno, que me hacen un poco de ruido. Por ejemplo, el tema de la contratransferencia en relación a ese anudamiento con lo arcaico, o ¿no? que mencionaron. Me gustaría por ahí que me digan qué es esto de la contratransferencia. Por un lado, porque pienso, retomando a Freud, digamos, eh, que el analista como persona esté ausente permite que la transferencia se instale precisamente en ese orden, digamos, repetitivo que tiene para crear alguna otra cosa, para generar una nueva creación, ¿no? Pero para eso, al menos yo entiendo que como persona, el analista tiene que estar ausente para que algo del deseo advenga allí nuevo en esa transferencia que se genera entre los dos. Y esto, digamos, un poco lo quiero relacionar también, al menos como lo entiendo yo, con el ejemplo que trae Patricia de este chico que llega con la madre a la escuela, y que me parece que hay algo similar, o sea, que si el chico puede armar un mundo de deseos propios, es porque la madre también tiene un deseo más allá del hijo, y que no lo completa ni lo suplementa, digamos, en una especie de relación incestuosa. Digo, incestuosa en el sentido de complementariedad o de estar al servicio, digamos, del otro, ¿no? De esa demanda. Entonces, bueno, hago esta equiparación porque me parece que ambas cosas hay que ausentarse como persona, el analista, para poder crear, como yo lo pienso, generar algo nuevo en esa repetición inevitable que se va a dar en lo transferencial en que los dos están incluidos. Entonces quería saber cómo piensan ustedes el tema de la contratransferencia. Patricia, exacto. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y celebro en principio que se haya incluido el tema de la pulsión como convocante de esta presentación tan interesante, que justamente es una de las cosas que Green cuestiona, ¿no? Cómo se va despulsionalizando al psicoanálisis. Y creo que en la intervención reciente de la colega, un poco está en juego esto, ¿no? O sea, de si partimos del deseo o partimos de lo pulsional. Acá me parece que da para un debate realmente muy profundo e interesante. Yo quería hacer una pregunta en relación a coincidencias o diferencias entre Green y Roussillon referido fundamentalmente al concepto de Green de narcisismo negativo, ¿no? Donde plantea que habría un narcisismo primario positivo y uno negativo, y que en el negativo, en lugar de estar en el centro, la representación del objeto primario, hay un vacío. Quería preguntar si Roussillon comparte la idea del narcisismo negativo, porque me parece que tiene implicancias clínicas y técnicas fundamentales, ¿no? Cuando nos encontramos con un funcionamiento ligado, en este caso, al narcisismo negativo. Así que bueno, quería hacer esa pregunta y felicitarlos. Gracias. Me parece muy importante la posibilidad de la confrontación, porque si no es muy difícil. Es una mala respuesta decir que es el interés. Que es el interés que despierta estos casos. ¿No? Pero lo voy a fundamentar, por eso, ese es el tema. Cuando uno tiene la suerte de trabajar en un sistema de salud cerrado, donde hay un montón de pacientes, y uno recibe muchos de esos pacientes. ¿Puedes hablar más fuerte? A lo largo de 50 años, y estudia el tema de los borderline, porque llaman la atención. Cuando yo empecé a trabajar, estos pacientes eran un problema dramático, era imposible, no sabíamos qué hacer con ellos. El principio, yo empecé a trabajar, me recibí en el 69. En esa época los analistas no trabajaban ni siquiera con las familias. Era una estructura muy diferente.
El trabajo con la clínica nos transformó. Nos obligó a transformaciones porque no sabíamos qué hacer con él. Y esto es lo que yo veo. No estoy hablando con gente que es ignorante, que no estudió, que no trabajó, sino que creo que hay un error conceptual, que se escapó y que de alguna manera se instaló esta clínica del vacío. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo me encontré con la estadística esta hace muchos años, después de muchos años de trabajar, 20, me llamó la atención que había dos datos. Uno, que en las poblaciones más ricas, el porcentaje de los borderline era bastante menor. Pero bastante menor quiere decir que era 1 y pico. Y en cambio, en los lugares pobres, era mucho más acentuado. Llegaba al 5%. Entonces me llamó la atención y lo empecé a buscar en los pacientes. Y en realidad se ve en la clínica eso. Hay gente muy humilde que tiene hijos que son borderline. Después podés ver otras cosas. Y de pronto descubrís que no es cualquier pobre, sino que algunos son chicos abandonados que han entrado en la droga o en el consumo de alcohol. Otros son chicos que han sido sobreestimulados o que han sido abandonados en un ambiente donde maduran demasiado rápido, o sea, tienen experiencias sexuales demasiado temprano y son experiencias complicadas que los cargan explosivamente y no saben qué hacer con lo que sienten, muchas veces. Cuando mirás la otra población, ocurre algo parecido. No es el descuido y el abandono, sino que son chicos que han sido sobreestimulados, sobreprotegidos y se han acostumbrado a parasitar el objeto. Porque no aprendieron por su dificultad de poner límites, de querer satisfacer todo, con la idea de que esa satisfacción, por un lado, les permite fugarse de la exigencia enorme que significa crear los hijos, y los sobrecargan de estimulación. Entonces, estamos ante personas que tienen una carga pulsional que es como lo ven todos, ¿no? Que deriva en cosas muy explosivas. ¿Por qué? Bueno, esta es la pregunta. Entonces, aparece la clínica del vacío, y cuando yo escucho a la gente hablar de la clínica del vacío, muestra a veces una clínica. Hace poquito, una analista lacaniana, muy conocida, trajo un ejemplo de una paciente, acá, trajo una paciente como modelo de la clínica del vacío. Y era una paciente que tenía un relato melancólico típico. O sea, cuando uno piensa en la clínica del vacío, se le escapan los síntomas, porque considera detrás de lo que ve que no hay nada, y que necesita todo construirse. ¿Y cuál fue la respuesta? Porque yo le dije, mira, esta es una paciente, un paciente melancólico, tiene una característica. Tortura al objeto a través de la identificación con el superyo. Y entonces te dice, sí, pero si yo pienso que un paciente es un torturador, lo voy a recibir mal. Yo prefiero pensarlo como vacío que necesita contención. Yo me pregunté, pero la pucha, ¿qué idea del inconsciente tiene esta mujer? Estamos pensando que lo inconsciente es un paciente que tiene malas intenciones. Entonces, yo creo que el problema es, por lo menos lo que me pasó a mí en este desarrollo, no es el paciente el que no sabe, somos nosotros. Y como no entendemos, lo que nos queda es nuestro receptor, pero no es porque el paciente no tiene significación, sino porque nosotros no entendemos la clínica. Y entonces inventamos la idea de que él está vacío y que vía no sé qué satélite
nos llega a nosotros en una recepción mágica la verdad de lo que ahí ocurre. Hola. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes. Me parecen 12 posiciones distintas en muchos puntos, sí, articuladas, pero Patricia lo sentí como un desarrollo muy claro que a mí me permitió. Es un autor green que he leído poco, pero he leído. Roussillon es un autor que casi no he leído. Me permitió repasar muy bien las cosas que leí. Juan creo que, bueno, hizo otro tipo de exposición también muy rica. Me parece que, y no, nos deja pensando, ¿no? Me parece que uno de los puntos que, digamos, salta a la vista y está en el centro es, digamos, no es muy original lo que voy a decir, es el lugar del lenguaje en el psicoanálisis, ¿no? Creo que en este tipo de pensamiento tan rico, el lenguaje tiene una función eminentemente comunicativa. Es un instrumento con el que nos comunicamos. Y en donde no está puesto el énfasis en una función del lenguaje que es más performativa, que es creador de realidad, ¿no? Yo creo que, volviendo a cómo inició Juan la exposición, creo que claramente no está nombrado todo el universo de Lacan, pero está aludido por ausencia. Creo que claramente, si hacemos una comparación forzada, ojalá que no, de disputas bélicas, yo creo que el futuro de lo que está pasando en Israel depende de que esto se sostenga, de que hagan algo para poder tolerar las diferencias, hagan algo para poder convivir con las diferencias. Entonces, bueno, esta metáfora un poco excesiva, a lo mejor, en el sentido de qué podemos hacer cuando pensamos algunas cosas bastante por carriles distintos, ¿no? Juan dijo varias cosas que me evocaron esto. Voy a nombrar uno. Dijo, hablando creo cuando hablabas del estadio del espejo, el narcisismo primario, primero representar, si no tenemos una representación previa, después podemos nombrar al objeto. Yo eso lo veo al revés. En relación con un poco con lo que creo que traía Willy. Los cuadros clínicos los vemos en la medida que tengamos teorías que nos permitan pensarlos. No, la clínica no es algo que vemos como una empiria que impacta en una tabla rasa nuestra y nos hace pensar. Tenemos pensamientos y vamos hacia la realidad con esos pensamientos. En esto que Juan decía de ida y vuelta, y correcciones y modificación de los pensamientos, pero el punto es, y creo que esto tiene mucha implicancia en el trabajo clínico, qué lugar le damos a la palabra. Este, el tema del vacío está en el origen mismo del psicoanálisis. Cuando Freud penetra el inconsciente a partir de los sueños y la representación que ustedes trajeron muy bien, también descubre el agujero, el ombligo del sueño. O sea, el mismo sueño lo lleva a decir que en el centro hay un ombligo, y el ombligo es el vacío. Es el vacío generador, propiciador del sueño, y al que solo le podemos intentar dar algunas formas. Acá creo que está un punto interesante de qué pasa. Hacia ese vacío, ¿vamos sin la palabra o vamos con la palabra? Si lo que está más allá de la palabra es accesible, es una pregunta, ¿no? Por otros medios, por ejemplo, la contratransferencia, ¿es sin la palabra o utilizamos la palabra quizás de otra manera? Hoy, digamos, en el terreno lacaniano se está estudiando muchísimo este tema también del vacío, se encuentran otras maneras de acercarse que tienen que ver con otras dimensiones del lenguaje, por ejemplo, el ritmo, el sonido, cadencias, que Lacan llama la langue, bueno, todo eso es el mismo universo del vacío, de lo no representable, pero que por ahí podemos utilizar el instrumento o insiste en la utilización del instrumento de la palabra. Yo por lo menos creo que sigue siendo un recurso más allá de la representación. Quiero leer, porque me evocó enseguida lo que estábamos charlando y lo que yo estaba pensando, un poema de Borges, que es sobre el laberinto, que creo que, no sé, por algo me lo evocó.
Dice, el hilo se ha perdido, el laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Esto es lo que me parece más importante. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla realidad? En la mera y sencilla felicidad. Dice Borges. Yo creo que este acto de fe del que habla, a mi modo de ver, sería fe en la capacidad de representación, fe en el uso de nuestros instrumentos. La diferencia sería qué instrumentos usamos, ¿no? Pero acceder a estos lugares de la nada, de la subjetividad, para decir una sola cosa más, hay un narcisismo negativo, porque en el centro del narcisismo, creo que decía París Sacks, hay un vacío. Pero ¿acaso en el centro del narcisismo, llamémoslo positivo, no hay un vacío? O sea, hay algún lleno, es un lleno imaginario. El narcisista que se siente lleno es imaginario, detrás de esa cáscara imaginaria hay un vacío. O sea, no hay narcisismo que no venga de un vacío. Entonces, creo que el tema es cómo trabajamos con ese vacío. Y bienvenidas sean todas las otras ideas que no son las de uno. Nos quedan 10 minutos y tendrían que contestar. Obviamente es difícil creer en una estadística del 3% de borderlines, pensando en el mundo que vivimos. No es mi experiencia y mi vivencia de los borderlines, bueno, no lleva, como hablamos con Mónica Ambra recién, hace 30 años que venimos trabajando el tema de los borderlines y de la problemática narcisística grave. El narcisismo positivo, no sé si es un vacío, quizás sea un lleno libidinal por parte de nuestra mamita, y donde hemos sentido una cierta continuidad con la vivencia intrauterina del narcisismo primario. Finalmente extendemos estos pseudopodos para cargar a los objetos y entusiasmarnos con que la vida vale la pena, y con que el objeto nos va a retribuir y nos va a dar una satisfacción objetal y narcisística también. Pero un tercio del día nos la pasamos en el narcisismo primario o intentando volver al narcisismo primario del sueño, en el sueño de la vida intrauterina. Es decir, cargamos el mundo exterior y en cierto modo nos retraemos hacia el narcisismo primario cada vez que está amenazado. Soñamos, dice Freud. Soñamos para poder mantener el dormir, para tratar de resolver la angustia que nos produce y volver al narcisismo primario. Ahora, con la cantidad de drogadictos, con la problemática de la drogadicción, y con la problemática de los suicidios, digamos, la drogadicción también nos intenta llevar a un mundo de narcisismo primario. Vivimos entre el intento de retornar una gran proporción del mundo, desinvestir el mundo y volver al narcisismo primario, y aquellos que hemos logrado precariamente construir ideales a los cuales intentamos acercarnos. Son dos formas de felicidad distintas. Nos aproximamos a los ideales que hemos intentado construir o nos retraemos hacia el narcisismo primario, como en las patologías importantes narcisísticas y graves. Y un interrogante es, bueno, se habló poco de la retracción, es decir, la desinvestidura del mundo que se va sufriendo a lo largo de la vida, la desinvestidura de las situaciones traumáticas, la desinvestidura de las decepciones que vamos teniendo. Y la vejez tiene que ver con la desinvestidura del mundo, es decir, con la desinvestidura del mundo y de la identidad de uno. Hay un libro de Horne que salió hace poco que se llama La vejez,
la pérdida de uno mismo. Me pareció un título interesante, pero me parece que no es solamente vacío. Bueno, el resultado de la desinvestidura creo que es el vacío. Hay que tener muchos flashes en la vida. Gracias, Andy. Bueno, entonces, sí, bueno, sin honor. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Tardé un poco y no sé muy bien qué voy a decir, pero como que me hizo pensar, sí. Pensar primero en lo que decía Marcelo, ¿no? Vacío opuesto a lleno. Y creo que yo no lo vería así. El vacío del que hablamos es un vacío como si fuera de falta de ser, no hay quien afirme, o sea, quizás lo vería mejor en el yo ideal, o sea, no está ese bebé maravilloso que es necesario que exista. Digamos, hay un tiempo primario que es necesario que uno sea el bebé maravilloso. Me parece que el vacío apunta a eso, a esa ausencia, y no hay un lleno, digamos. Y después me pareció muy bueno lo que dijo Patricia Sachs hablando de la pulsión y el deseo, ¿no? Como que a veces, ¿de dónde partimos? Que haya pulsión implica necesariamente que haya deseo. Todos los pacientes tienen esa posibilidad de desear y creo que se asocia al vacío, ¿no? Como que el mecanismo del deseo a veces no está formado, no está del todo instalado y creo que en los borders se ve perfectamente. Bueno, nada más. Después pensaba en Green, la compulsión a padecer, no sé, que está en la clínica psicoanalítica, pero bueno, ahí lo dejo. Gracias. Alicia Kilner. Bueno, es interesante escuchar las diferencias en los modos de pensar algunas cuestiones, ¿no? Que se fueron planteando. Yo creo que un poco a partir de Willy, que quedó un poco impregnado por la visita de Aide Heinrich, yo también, quiero decir, que dividía a los pacientes entre pacientes con los que uno sabe qué hacer y los pacientes con los que uno no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, que me pareció una linda división, porque si hay, yo creo que todos los pacientes tienen un punto en lo que uno no sabe qué hacer. Sería a una especie de operación que le faltaba a estos pacientes, ¿no? Ella decía, está inscrito el nombre del padre, pero hay una operación más que está en falta. Y a mí me parece interesante esto de poner el acento en el vacío, que yo pienso que es estructural, personalmente, que es de estructura, no hay sujetos llenos y sujetos vacíos. Todos cargamos con una especie de melancolía estructural con la que lidiamos según nuestros recursos, eh, los que tengamos, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que le falta alguna, digamos, si uno piensa que hay un vacío en el origen y que eso es patológico y que hay que llenarlo, o si uno piensa que falta una operación, que es más en el a posteriori, ¿no? Por lo menos en otro momento cronológico, ¿no? Y bueno, me parece que esa es la división que está planteada, o por lo menos lo que yo entendí. Gracias. Bueno, la última. Se ha dicho mucho acerca de los pacientes. Me acordé, no sé qué dijo Andrés, me acordé nuevamente de la clínica de pensamiento de Green y de la posición fóbica central de Green, que habla tanto y también de los analistas. Y se me ocurrió juntar la clínica del vacío
con el vacío de la posición por central. Por primera vez pensé que la clínica del vacío es una manera de nombrar la insuficiencia de nuestro saber como psicoanalista. Nada más que eso. Cierto. Bueno, brevemente, porque sé que estamos en horario. Primeramente quería agradecer los comentarios de todos para que sigan pensando, sobre todo lo que nos trajo Toyo, que me pareció muy interesante. Me pareció interesante lo que dice Liliana, que qué hacemos con esos pacientes que supuestamente llegan con ese tipo de patología, ¿no? Lo dejamos en la falta para que se instaure la ausencia, no, ya llega faltante, ¿no? Quizás tengamos que ahí construir ese espacio representacional. Pero quería decir que cuando se habla en clínica de vacío, no tomemos al pie de la letra, porque hasta el paciente psicótico tiene alguna representación, ¿no? Y Green se ocupa de diferenciar lo que es el paciente neurótico, lo que es el psicótico, para entonces, a través del texto del narcisismo, pensar en esa categoría, digamos así, de los pacientes que estamos llamando de patologías de vacío, pero podemos decir limítrofes, o narcisistas, porque si no queda como que llega una tabla rasa y no es así. Estamos tratando esos pacientes, ¿no? Pero no me extiendo porque quiero hablar. Gracias. Muy brevemente, una mención a la colega que preguntaba sobre la contratransferencia y con mucha razón decía que la ausencia es la gran discusión sobre la diferencia entre abstinencia y neutralidad. La ausencia de la persona en la analista permite que el paciente proyecte el analista y que genera un campo en el que como explicaban los Barangé, es posible que los pacientes proyecten sus propias representaciones. Estoy de acuerdo con eso. El problema es que la persona analista debe estar ausente, no su psiquismo. El psiquismo debe estar presente, y es en el psiquismo del analista, en esa escucha. Yo lo asocio a los estereogramas. ¿Ustedes se acuerdan? Son esas, estuvieron muy de moda en los años 80. Había cantidad de libros, por ejemplo. Estaba lleno las librerías. Eran esas imágenes muy abigarradas, con colores que no tenían forma de nada, ¿no? Parecían patchwork. Perdón, parecían patchworks, es decir, formas totalmente sin formas reconocibles, y cuando uno fijaba la mirada de una determinada manera, poniendo los ojos en paralelo hacia el infinito, surgía en 3 dimensiones una imagen que parecía magia, uno no veía normalmente, pero que surgía allí. Eso se llama un estereograma, y la teoría del estereograma sirve mucho, esta teoría, para entender qué es la contratransferencia, en la medida en que la escucha del analista no es una escucha del portero de nuestro o del verdulero de la esquina. Es una escucha que, en mi opinión, mi lectura, tiene 3 dimensiones. Una primera dimensión que escuchamos lo manifiesto, el discurso del paciente, escuchamos el contenido latente de lo que el paciente dice, y hay una tercera dimensión de la escucha que tiene que ver con el impacto de lo que el discurso del paciente, el vínculo terapéutico, produce en nosotros, evocando recuerdos, imágenes, sueños vividos, situaciones vividas. Y este material, como en el estereograma, que no necesariamente informamos al paciente directamente, pero que nos guía en la comprensión de esa otra dimensión, que muchas veces, en los casos que estamos evocando, aluden a lo irrepresentado. A veces no va bien, a veces no va mal, como siempre, ¿no? Pero, en fin,
es una brújula interesante. El colega que hablaba de las malas respuestas, sí, sin duda, las respuestas son provisorias, a veces buenas, a veces malas, imperfectas. El problema no son las respuestas, yo a lo que aludía era las preguntas, que la clínica no suscita. Y en ese sentido creo que la clínica de estos casos psicopatológicos nos interroga en muchos aspectos. Bien, en cuanto a mi querido Marcelo, que se preocupaba por convivir con las diferencias, yo empecé la charla hablando de la paz, ¿no? Sin duda, la confrontación entre colegas, sobre todo colegas que se quieren mucho, no tiene que evitarse. Yo me acuerdo de esa polémica interesantísima entre Green, justamente, y Wallerstein, que era presidente de la IPA en ese momento, y que había hecho acá una ponencia muy políticamente correcta sobre lo que él llamaba el terreno común, ¿no? Hablando de la multiplicidad de teorías y corrientes. Él sostenía que había un terreno común que todos los psicoanalistas averbeábamos ahí, él pensaba en la transferencia, el inconsciente. Y Green reaccionó como Green reaccionaba, ¿no? Es decir, muy vehementemente, salía al costado de Gitch. Y diciendo que él no estaba para nada de acuerdo y hablando de las diferencias muy importantes que existían en las distintas versiones y distintas maneras de pensar el funcionamiento psíquico. Yo personalmente estoy en la tercera posición, como se dice, ¿no? Es decir, creo que efectivamente hay diferencias, que debemos tener la valentía, el coraje y la amistad de poner sobre la mesa y charlarlas, como lo charlamos hoy, escuchar al otro. El diálogo es esencialmente escuchar al otro, lo que el otro tiene que decir, tratar de entenderlo, y sobre todo entender que el psicoanálisis es una ciencia en desarrollo y que es la confrontación la que nos enriquece, lo que nos permite. No nos sirve de nada acallar las diferencias, pero tenemos que hacerlo con la palomita de la paz, no pelearnos, tenemos que simplemente escuchar. Y para terminar del todo, es decir, yo creo que Wallerstein también tenía un poco de razón, más que Green, desde la tumba que esté gritando. Creo que hay un terreno común que permite diferenciar entre lo que es psicoanálisis y lo que no es psicoanálisis, ¿sí? Y que es importante hacer esta distinción en nuestro mundo actual. Y creo que lo que nos unifica a los analistas es la escucha. Es la única disciplina que escucha de la manera en que los psicoanalistas escuchan. Sea cual sea la corriente de la que se trata. Por supuesto, no escuchamos lo mismo, pero la escucha, el estar, como yo decía antes, en esas tres dimensiones paralelamente, en nuestra escucha, eso me permite a mí reconocer el psicoanalista de alguien que me interesa. Gracias. Bueno. Era el colega que mencionó el pensamiento clínico y la posición fóbica central, que son textos importantísimos y quizás también podamos en algún momento trabajar eso. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por cerrada la mesa.